Morning, everybody. Yeah, continue with the LAM, and then go into the a little bit more of the Midland scope, and then we go into the great scope. So try to generate motivation to understand suffering, not to eliminate it just for yourself, but try to to eliminate suffering for all sentient beings without exception, right? According to the great scope. Yeah, so try to generate motivation for yourself. Buenos días. Hoy hablaremos más del segundo nivel de alcance o de motivación en el LAM y después de eso pasaremos al nivel de motivación superior. Trata ahora de generar una motivación acorde con esto, que tenga que ver no solo con acabar definitivamente con tu sufrimiento, sino también motivarnos para ser capaces de librar del sufrimiento a los demás, sin hacer ninguna excepción, a todos absolutamente, que esa sea la motivación que nos dirija ahora. And from Sakyamuni Buddha, surrounded by the masters of India, Tibet, in particular, the master of the LAM, and surrounding yourself countless beings undergoing suffering of birth, sickness, aging, death, and going to the various realms without end, you know. So yeah, it's your responsibility to do something about it, and you start the responsibility of doing them in the prayers. Yeah. Puedes visualizar a Buda Sakyamuni frente a ti, te rodean todos los grandes maestros del linaje, indios y tibetanos, y específicamente los maestros que nos han transmitido el linaje del LAM. Y a tu alrededor trata de imaginar o de sentir que están todos los seres, sin excepción, todos ellos, cada uno atrapado en su propio sufrimiento, en el samsara, sin salida. Trata de generar la responsabilidad de capacitarte, de mejorar y transformar tu mente todo lo necesario para poder librarles del sufrimiento. Y con esa motivación y esa visualización empezamos a recitar las oraciones en la página final. Fundador, dotado de su todas las dimensiones que siguen más allá, destructor de enemigos completamente perfecto y izquierdas, perfecto en conocimiento y muy autonomía, su gata como cuidador de Dios, y así de los humanos que deben ser su lugar, maestro de Dios, ser de la izquierda, soldado de las fuerzas del lugar, glorioso conquistador, motivador de planes, dime cosas de acontecimientos y activos conocidos. Fundador, dotado de su fuerza trascendental que ha sido magnificado, destructor de enemigos, completamente perfecto y dedicado, perfecto en conocimiento y en buena conducta, se trata de nosotros de enemigos, y a su de los seres humanos que debe ser privada, maestro de Dios en humanos, esté completamente desierto, dotado de su fuerza trascendental, glorioso conquistador, su privador de nuestras gracias, ante ti me constituye conocimientos y activos alrededor. Fundador, dotado de su don trascendental que ha sido más allá, de enemigos, completamente perfecto y perfecto en conocimiento y en buena conducta, su barra, conocedor del mundo. Guía supremo de los seres humanos que deben ser figurados, maestro de Dios sus humanos, ser completamente despierto, dotado de su don trascendental, glorioso conquistador, su jugador del plan de los chakras. Ante ti me considera conocimientos. Cuando el supremo entre los humanos naciste en esta piedra, dice si te pasa y después dijiste el supremo de todos. De ti que ya no se trata de la cosa. Un cuerpo oscuro, de forma totalmente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada. Fama que resplandece en los tres mundos, vencedora de las mejores señoras y impuestos. Por eso nos pusimos nosotros con la luna inmaculada del color de los impuestos. Eres incorto mientras los tres mundos para los hombres. Incomparablemente sin impuestos. Salvador del gran compasión, dador que asesora todo el conocimiento. Acabo de mérito con cualidades como vasto océano. De ti que ha sido la realidad. Pureza que libera de la corrupción. Virtud que libera de los reinos inferiores. Único camino, sublime realidad pura. Ante el Dharma que apacigua. Ante vosotros, liberados de los dolores del camino a la liberación, estamos sagrados, dedicados a los efectos morales, comunidad sublime cuya meta es la gratitud de nosotros. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran Sangha, a los tres humanos y de forma. A todos los signos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos y todos sus aspectos, con fe suprema retórica.
No cometas ninguna acción negativa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Disfruta con mente completamente. Esta es la enseñanza de Dios. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una decisión, una gota de rocío, una puja, un gusto de un relámpago de una nube. Considera así todos los elementos individuales. Estos méritos alcanzan el estado de omnisciencia. Glorifica conmigo los ejemplos. Libera a los hijos de los temas de SAMSARA, donde están atormentados por las olas del entretenimiento. Me postro ante servirle por la Así ahorita el Bhagavan estaba en el tráfico del playa acompañada de una casera. El Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción de lo que ocurre. Al mismo tiempo, también el Sargabhansesva, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía los 5 agregados vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sharapu, el Bodhisattva Mahasatva, ¿cómo debería estar su hijo de humanidad que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el área Sharapu, el Bodhisattva Mahasatva, respondió al venerable Sharapu con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de la vida que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la consciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, son impuros ni directos, ni deficientes, ni completos. Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni testimonio. No hay elemento del yo y así el consciente y elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento ni origen, ni existencia ni catástrofe. No hay sabiduría suprema ni logro, ni tampoco existencia. Así pues, Shariputra, no hay logro. Los considerados confían en la perfección de la sabiduría. La mente es un sufrimiento de miedo, de moda y alegría. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y concreto, despiertan a la insuperable y perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no se pasó. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate para Santa Bodhi Swaha. Shariputra, así debe administrarse la profunda perfección de la sabiduría evolucionada. En ese momento, el Bhagavan metió de la concentración y alabó al Arya Samanukeshvara, el Bodhisattva Mahasatva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de Namdak. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como incluso los Bhagavatas. Después de que Bhagavan se manifestó, el venerable se ha ratificado. El Bodhisattva Mahasatva. En toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo. Me postro ante la asamblea de Félix y los 3 chakras que permanecen en el sagrado y logrado sector espacio. Por vuestros poderes de clarividente y la magia mágica, mirad de los practicantes como una madre. Haga Samsara tras la semana. Por las enseñanzas de las 3 pollas que nos quieren poner a la verdad. Los obstáculos se quieren la izquierda sin la otra. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada.
que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya explicación crítica perfecta. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta emoción es la raíz del camino. Ver esto claramente y aplicarlo a nosotros, y por luego me bendigas para confiar en él. Comprender la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez. Y es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo. Te ruego que me digas para que me dé la necesaria y la más perfecta. Esta vida está en Señor y en tu mejor rápidamente de cara y que después de la muerte tengas persigue el resultado de cada blanco y negro. Al hallar una convicción firme y definitiva en esto, luego que bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las necesidades y llevar a cabo todas las acciones bonitas. Buscar placeres satánicos desarrollar todo el sufrimiento. Son ciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, luego que bendigas para que tengan la fuerte aspiración por el gozo de la meditación. Guiado por este pensamiento puro, en la atención, la alerta y la gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Luego que bendigas para que lleve a cabo las prácticas esenciales. Hará como yo he caído de los cielos de SAMSARA, así han caído todos los seres errantes y ignorantes. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en su prima voluntad y para que asuma la responsabilidad de ignorar los distractores. Si solo desarrollo la voluntad, pero no practico los tres tipos de moralidad, no alcanzaré el bendito. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la Gueshe, te ruego que me bendigas para que entregue mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adentrarme en el camino central, te ruego que me bendigas para que entre por las puertas el supremo vehículo básico. En ese momento, la base para conseguir los dos votos es mantener puros los votos del Samsara. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como familia. Al haber comprendido la importancia de los dos estados, la esencia del Vajrayana, y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, los maestros te muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican gozan de una larga vida. Te ruego que me bendigas para que practique por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma. Que por completar las cualidades de los estadios y caminos, alcance rápidamente el estado de paz y Dharma. Pasamos al ofrecimiento de mandala, y después la tema de refugio. Estamos en la página 37. Dola penche sangye durva sho san choda dosti chananda kanjo bardo dani yasu chi dagi chushe yebe sanani dola penche sangye durva sho san choda dosti chananda kanjo bardo dani yasu chi dagi chushe yebe sanani dola penche sangye durva sho.
Yeah, as we just read in the Foundation of Working Qualities, page 23. Como acabamos de leer en el Fundamento de todas las buenas cualidades, página 23, Seeking samsaric pleasures is a door to all suffering. They are uncertain, cannot be relied upon. Recognize these shortcomings. Please bless me to generate a strong wish for the bliss of liberation. la segunda estrofa dice: buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento. Son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. So yesterday we talked, in the end, we talked about the three types of suffering, right? The suffering of change, and the all pervasive form of suffering, right? Ayer hablamos de los tres tipos de sufrimiento al final de la sesión: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto de todo lo impregno. So yeah, what it says here, seeking samsaric pleasures is door to all suffering. That's referring to the suffering of change, right? That the things we you know, the contaminated happiness, so to say, in samsara is, yeah, basically producing suffering. Cuando dice buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento, son inciertos y no se puede confiar en ellos, se refiere al sufrimiento del cambio. Hace referencia a que cualquier experiencia de felicidad que tengamos en samsara está contaminada y por tanto va a acabar dando como resultado alguna experiencia de sufrimiento. So yeah, it says recognize these shortcomings, meaning the shortcomings of contamination, right? As long as there are karma and afflictions, then it's contaminated. Yeah, so we have to recognize that, and then bless me to generate the strong ways for the bliss of liberation. Right? So the bliss of liberation is everlasting happiness. Sigue diciendo: al reconocer estos defectos, los defectos son el aspecto contaminado de las experiencias de felicidad o de placer que tenemos en el samsara. Es el motivo de que acaben siendo sufrimiento. Te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. ¿La liberación qué es? La liberación es esa felicidad, la felicidad que en estado último buscamos, ¿no? La felicidad duradera, la felicidad permanente. So yeah, that's kind of irreversible, right? It's kind of a state of happiness that's irreversible because there's no cause for suffering anymore. Es un estado de felicidad irreversible porque ya se han eliminado las causas del sufrimiento. So nirvana is not somewhere up in the sky or something like that. It's a quality of the mind. Right? El nirvana no está en algún lugar ahí arriba en el cielo, es una cualidad de la mente. Yeah, so that means your mind being free of afflictions. That's the quality of nirvana. Right? La cualidad del nirvana es la mente libre de aflicciones. So yeah, so we see the things in samsara are contaminated and not everlasting happiness, and everything, you know, transforms into suffering, so to say. So we recognize those shortcomings and generate a wish to eliminate these afflictions, right? These contaminated aspects. And then we generate this wish for achieving liberation or nirvana. Lo que resume esta estrofa es que se reconoce que todas las experiencias de felicidad en el samsara están contaminadas, por lo tanto nunca van a generar esa felicidad duradera, eterna, irreversible que buscamos. Viendo cuál es el origen o reconociendo esa cualidad contaminada de estas experiencias, lo que hago es generar el deseo de la liberación, el deseo de conseguir desarrollar esa cualidad en la mente completamente libre de aflicción y por lo tanto la felicidad duradera. So the better your understanding of suffering is, the stronger you wish for nirvana, right? Cuanto mejor comprendas qué es el sufrimiento, con más determinación vas a aspirar a conseguir el nirvana. So samsara is being considered as we call a cycle, right? From the various realms where you just go around. So in Tibetan we say korwa for samsara, right? And kor is also a verb in the sense of going around. You know? It's very interesting analogy between the two, right? El samsara es básicamente dar vueltas, vagar una y otra vez por todos los planos o los reinos de existencia. El término tibetano para samsara es korwa,
Y cor es un verbo, una acepción de esta palabra es un verbo que significa girar o dar vueltas. Es algo muy explicativo, ¿no? Es dar vueltas en el samsara. So the more we understand this cycle, the stronger our initiation. Cuanto más comprendamos o mejor comprendamos este ciclo, más fuerte será nuestra renuncia. So yesterday we talked about a few aspects of suffering, right? Ayer hablamos de algunos aspectos del sufrimiento. And then in particular to focus upon the pervasive form of suffering, right? Meaning as long as we have karma and afflictions, there's no escape. Y sobre todo nos centramos en ese sufrimiento que todo lo impregna, en la condición a la que nos somete el hecho de estar bajo el control del karma y las aflicciones. So there's also another contemplation where the cycle is a little bit more clear in the contemplation and suffering, right? So the 6 types of suffering, so to say. Hay otra contemplación, otra meditación que también se puede hacer, donde se ve de manera más clara esta especie de diagrama o esta rueda del samsara compuesta por los 5 o los 6 reinos de existencia. Yeah, so that starts with a story of a not very pleasant story. There's also unpleasant stories, right? So it starts with a story of Shariputra, you know, who sees this little family, you know. Bien, pues empezamos con una historia que no es muy agradable. No, hay historias que tampoco son muy agradables. Entonces, Shariputra, que estaba paseando y vio al lado del camino a esta familia. So through his clairvoyance, he saw, you know, he saw that then the verse is like, you know, they eat the flesh of his father, they kick their mother and give the bones of their father to their mother, and they cherish the child in their lap. El verso, ¿no? Dentro de esta historia que está escrita, forma parte de los textos tradicionales, dice algo así como que se come al padre, le da una patada a la madre, le da los huesos del padre a la madre y tiene en su regazo al hijo, o acaricia en su regazo al hijo. Ahora lo explicamos. So that's kind of an aspect where we call uncertainty of samsara, right? Now I will explain. Esto describe uno de los aspectos del samsara, que es la incertidumbre. Yeah, so very uncertain because their father was fishing in the lake behind the house, right? So the father was born as a fish. So they cut the father, the fish, right? So they eat the father's, I mean, that's what it says, eats the father's flesh, meaning the father took rebirth as a fish. So they eat that, you know, that fish. And then the bones of the fish they give to the dog, and the dog is the reincarnation of their mother. And then their worst enemy, they was born as their child, and they cherishing in their lap. So that's then Shariputra says, look at this. This is how uncertain samsara is. Shariputra, con su clarividencia, vio a esta familia, ¿no? Esta escena familiar. Y con la clarividencia vio que se estaban comiendo un pez. Pero ese pez era la reencarnación del padre, de su padre, de la familia, imaginad, un hombre, una mujer y un niño, ¿no? Pues la pareja se estaba comiendo un pez, pues no sé de quién era el padre, pero el pez era el padre de uno de ellos, que era un pescador que pescaba en el lago, acumuló ese karma, se reencarnó como pez, y entonces los hijos lo pescaron y se lo estaban comiendo. Y además estaban echándole las raspas, por así decir, los huesos, al perro, que era la reencarnación de su madre, de la madre. Y luego el peor enemigo de la familia se había reencarnado como el hijo de la pareja, con lo cual tenían a su peor enemigo, en teoría, en el regazo, ¿no? Y estaban cuidándolo mucho. Esto muestra la incertidumbre de los renacimientos en el samsara. So yeah, that's kind of a very, that's how uncertain samsara is, right? Así de incierto es el samsara. So when, for example, the war in Ukraine, you know, the Ukrainians fighting the Russians, but in the previous lifetime, they might have been brothers or sisters or very close friends, right? In this life, they just fight each other, kill each other. That's how uncertain samsara is. En la guerra de Ucrania, cuando están defendiéndose o luchando contra Rusia, ahora son enemigos, pero puede que en una vida anterior hayan sido hermanos o hermanas, o hayan sido los mejores amigos, hayan tenido una situación completamente distinta, no lo sabemos. So then you can see how
senseless certain activities are in samsara. Puedes ver desde esta perspectiva cuán sin sentido son tantas cosas que hacemos en el samsara, ¿no? So we lack clairvoyance, so we don't see those things, right, of different lifetimes. But Shariputra and these masters, they see and they think, oh man, this is very, this is real suffering samsara. Right? Nosotras carecemos de clarividencia, no podemos ver vidas pasadas, pero maestros como Shariputra y otros maestros pueden ver las vidas pasadas de la gente, ¿no? Y claro, y ven como todo el sufrimiento innecesario que estamos creando constantemente. So you see how our perception is actually very limited. We think we know quite something, but actually we're just very, very ignorant. Right? Podemos reconocer así cuán limitado es nuestro conocimiento. Puede que creamos que sabemos mucho, pero en realidad nuestra capacidad es muy limitada todavía. And then we even think that our limited perception is the right one. Yes. Y no solo eso, sino que además creemos que nuestra percepción limitada es la correcta. Yeah, so that's kind of for these kind of examples, it's for some people difficult to relate to, but it's kind of, you can see how limited our perception is. Puede que sea difícil para algunas personas relacionarse con estos ejemplos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, puedes ver cuán limitada es nuestra capacidad de percepción. Yeah, there's many quotes in the sutra, and the Buddha doesn't. Shariputra, there's no reason to lie. The Buddha has no reason to lie, right? And they also say, that the friends you have in this life, sometimes you don't see for thousands of lifetimes, right? It's kind of very, samsara is kind of very uncertain. Hay muchas citas en los sutras a este respecto, sobre el tema de la incertidumbre. Shariputra o Buda mismo no tenía ningún motivo para mentir al respecto, ¿no? En ocasiones se dice que con tus mejores amigos en esta vida puede que pasen miles y miles de vidas o de años hasta que te vuelvas a encontrar con ellos. Yeah, so that's kind of the uncertainty, right? The first point in the 6 points of suffering, that samsara is extremely uncertain. Bien, pues esto describe la incertidumbre en el samsara, ¿no? Y sería el primero de los seis sufrimientos en el samsara que vamos a pasar a describir. And that's lifetimes, but even in one lifetime, you can see people having a lot of money just lose it overnight, or people lose their reputation or overnight, or it's very easy to lose money or lose reputation, or, your life is completely upside down. Right? Y esta incertidumbre aquí está referida a que no sabemos cuál va a ser nuestro próximo renacimiento. Pero también hay mucha incertidumbre en la propia vida actual, ¿no? Puedes perder todo tu dinero de pronto, o tu reputación puede destruirse en un día. Hay muchos ejemplos así, donde también vemos que estamos sometidos a la incertidumbre en la vida actual que tenemos. Same with the pandemic. We think, we have everything in control. Within a few weeks, the whole world is upside down, right? Con la pandemia pensamos que estaba todo bajo control, pero en unas pocas semanas todo el mundo se puso patas para arriba. And now with the climate disaster, we can see, it's kind of, things are not in control, right? Y ahora con el desastre climático podemos ver que no tenemos las cosas bajo control. So that means, samsara is very uncertain. El samsara es muy incierto. Or war just starts somewhere, Russia just invaded Ukraine just like that, and then it can escalate, it's kind of, things are very uncertain, right? O una guerra que está ahí en un sitio, ahora eso, de pronto Rusia ha atacado Ucrania y eso puede escalar en mayores conflictos, es algo que no podemos predecir. Or in certain countries you're born, and then in that country there's a coup, the military takes over, and life is completely different. Right? O por ejemplo, naces en un país y en un momento determinado hay un golpe de estado y hay una junta militar que se apropia del gobierno y la situación cambia absolutamente. So that's just in one life, but then if you see it in many lifetimes, that's even more. Things are even more uncertain. Right? Y esto solo con la perspectiva de una vida, pero si lo trasladas a muchas otras vidas, la incertidumbre crece. But if you see the uncertainty in this life, then you think, then I think, next lifetime, what I said yesterday, be born in the same street as Nagarjuna Madrid and have a connection, but there's no guarantee, right? Y analizando la incertidumbre, la impredictibilidad de la vida a la que tenemos ahora mismo, ¿no? Puedes pensar, bueno, sí, pero en la siguiente vida voy a nacer
en un ambiente estupendo, todo controlado, en la calle donde está aquí en Madrid, así lo tengo cerquita y tal, pero eso no es realista. So yeah, if you don't really create the right causes, then things are very uncertain, right? Si no creas las causas adecuadas para eso, es muy incierto, ¿no?, que pueda ocurrir. Yeah, so that's the first suffering among the 6 types of suffering, the uncertainty of samsara. Bien, pues de entre los 6 tipos de sufrimiento en el samsara, este sería el primero, la incertidumbre. The second point we already talked about is kind of not finding what you're looking for, right? Or no satisfaction, so to say. El segundo, del que ya hemos hablado, es es imposible conseguir satisfacción, es imposible conseguir eso que buscas y que eso te provea de la satisfacción definitiva que quieres. So wherever you look for it on this planet, other planets, whatsoever, if you don't train your mind, you will never get satisfaction. Da igual lo que busques, lo que persigas en este planeta o incluso en otros planetas. Si no entrenas tu mente, nada de lo que encuentres te va a proveer de la satisfacción que estás buscando. Yeah, so that we talked about already, right? Yeah. De esto ya hemos hablado. Second point. Then the third point is that you have to give up bodies again and again, right? We so identify ourselves with the body and get attached to the body, but every lifetime you have to give it up, right? El tercer sufrimiento es que estás obligado a abandonar tu cuerpo una y otra vez. Es decir, en cada renacimiento previamente has abandonado tu cuerpo, y tu cuerpo es algo a lo que estás absolutamente apegado o apegada, con lo que te has identificado mucho, y eso es un proceso siempre muy doloroso. Entonces, este es otro de los sufrimientos, tener que abandonar el cuerpo una y otra vez. I put so much effort in our body every lifetime, you know, to sustain it. But if you pile up all the bodies you had in previous lifetimes, just the bones is like bigger than the planet, right? Nos esforzamos tantísimo en mantener nuestro cuerpo, en nutrirlo, en cuidarlo y demás, pero si fuéramos capaces de apilar todos nuestros cuerpos anteriores, todos los cuerpos por los que ya hemos pasado y hemos abandonado, la montaña de huesos sería más grande que el planeta. And then you can think, what did I accomplish? Y luego puedes pensar, bueno, después de todo este esfuerzo, ¿qué es lo que he conseguido? So most of those lifetimes were basically without much essence, right? It's just that you do so much for different lives, and then you have to give it up, and that's it, finished. Es como, si lo analizas, la mayor parte de tus vidas anteriores puede que no hayan tenido ningún sentido. Es como esforzarse mucho por conseguir cosas en la vida o cuidar tu cuerpo y demás. Luego te mueres, lo dejas todo atrás y chimpú. Y es tener que empezar otra vez. Yeah, another story, but also very depressing. Otra historia deprimente. And you know, there's a very interesting, I don't know if it's translated into Spanish, the book of the Kadam. It's translated. I don't think so. No. Well, There's the kind of el libro de los maestros Kadam. the book of the Kadam is The book by, of the Kadam is the no, I don't think so. pero By Tenzin translated, no? Tenzin in his series of Asian classics. Yeah. Anyway, so that's in the book of the Kadam. It's very interesting because that's what the first part of the book is a commentary on the Due Garland for Bodhisattvas, you know, by Atisha. Due Garland for Bodhisattvas, by Atisha. So that's a commentary. It's a very interesting commentary between Atisha and Duntompa. And Duntompa is, you know, the reincarnation of His Holiness Dalai Lama, right? So that's a very interesting conversation. And then also Ngolotsawa is there in the end, in the second part of the book. Ngolotsawa, the translator of Atisha, right? So Ngolotsawa, Duntompa and Atisha, you know, they have a conversation with each other, and then mainly about their previous lifetimes. It's very inspiring. Very inspiring. And then Atisha was explaining the story when Ngolotsawa for the first time generated renunciation. That's one interesting story. Bueno, pues hay un texto que probablemente no se ha traducido al castellano, no sé si cuando se traduzca el título va a ser así literal, pero bueno, el libro de Kadam, que está traducido por Thupten Jinpa, que es un maestro en sí mismo y ha sido traductor de su santidad Dalai Lama durante muchos años. En la parte primera del libro relata una conversación que tuvieron
por un lado, bueno, Atisha, haciendo referencia a un texto de Atisha, la guirnalda para los bodhisattvas, tampoco creo que esté traducido al castellano. Sí. Bueno, It's probably in muy bien. Spanish. Pues hay una conversación entre el maestro Atisha, Rontompa, que era su principal asistente, que como ya mencionamos es una de las reencarnaciones anteriores de su santidad del Dalai Lama, y después, un poco al final de esa conversación, se incorpora Ngo Lotsawa, que era el traductor de Atisha. Bueno, y es muy interesante. Están hablando de vidas anteriores y en ese momento el maestro Atisha explica el primer momento en el que su traductor, Lotsawa, generó renuncia. So then, Ngolotsawa was making wool, you know. He was making wool, and his wife was doing dishes. So we're sitting in the garden, and then this person was actually an emanation of Atisha. He came and he said to this person, to Ngolotsawa, you know, do you want to have this horse? You know, it was a horse. Right? And then he said, yeah, I really like to have the horse, but I don't have the money to buy it, right? And then Atisha said, oh, I mean, the incarnation of Atisha. Oh, just give me that piece of wool, and that's enough. You know? A piece of wool or wool. Okay. So he got a piece of wool and he got a horse. So then he went on the horse, and was got a magic horse that took him to an island. You know? Took him to an island. You know? And then he was very confused. Then was on this island, and he met this lady, and this lady said, "Why don't you marry one of my daughters and start a family?" So he married one of the daughters, and then started a family. And then hard work on the farm, you know, very rough life, hard work on the farm. And then he had 2 sons and a daughter. You know? So very difficult life, and working hard and growing up the children, you know, for the best intention. And then one son went into the river and was almost drowning, and the other son ran behind it. So both actually killed in the river, you know. And then a little bit later, his daughter was eaten by a tiger. And then his wife was so depressed because of the deaths of the children, so she committed suicide. And then he was sitting there with his gray hair and trying to put out his hair. So he was really so much suffering in samsara, right? So then he saw, what is the essence of this all? You know, to work so hard and then lose everything, you know. So this very uncertain aspect of samsara. So then he was trying to pull his gray hair and completely despair. And then he woke up, and then he was doing making wool still, you know. So that's kind of in that kind of magical, because Atisha was the person who gave him the horse, right? Was an emanation. Right? So then he took this horse, and then just by it's kind of a dreamlike state, but he generated kind of realization of the uncertainty of samsara. And then samsara being without essence, you work so hard for so many different things, and then you lose it all. What's the point of this? Pues Atisha les estaba contándole a Rontompa cómo Ngo Lotsawa, su traductor, generó renuncia, ¿no? Y el traductor estaba con su esposa, y estaban los dos en la casa. Él estaba como cardando lana mientras ella lavaba los platos. Y en eso que vino un tipo, un caminante, que en realidad era una reencarnación de Atisha, o una emanación de Atisha, no sé, con un caballo. Y le dijo, ¿qué tal? Te vendo el caballo. ¿Lo quieres? Dijo, ostras, sí, pero es que no tengo dinero. Dice, bueno, dame esa lana que estás cargando y te la cambio por el caballo. Entonces, dijo, mira qué bien. Pues le dio la lana. Se montó en el caballo y resulta que era un caballo mágico. Claro, este era Atisha el que se lo había vendido. Y ese caballo mágico le llevó a una isla donde conoció a una mujer, y la mujer le dijo, mira mis hijas, estas son mis hijas, ¿quieres casarte con una de ellas y formar una familia? Y le dijo, bueno, vale, me caso. Se casaron y formaron una familia. Se fueron a vivir a una granja y tuvieron una vida pues bastante dura, con mucho trabajo para sacar la granja adelante todos los días. Eran unas condiciones difíciles en las que había que trabajar mucho, esforzarse mucho para sacar la granja adelante y la familia. Tuvieron 2 hijos y una hija. Un día uno de los hijos se cayó en el río y el otro
fue corriendo a ayudarle y al final se ahogaron los dos. Y a su hija, en otro momento, un tigre la atacó y la devoró. Con los dos hijos y la hija muerta, la mujer se deprimió tanto que acabó suicidándose. Y después de todo esto, estaba sentado Lotsawa, ya con el pelo gris, tirándose del pelo, como arrancándose el pelo y diciendo, ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Todo esto para qué? O sea, toda la vida trabajando y sufriendo y esforzándome, ¿para qué? Si luego lo perdemos todo, ¿no? Y estaba tirándose del pelo y de pronto se despertó y estaba en realidad tirando de la lana, ¿no? Y la historia habla de, o expresa un poco eso. A partir de ahí, él generó renuncia a la felicidad aparente, ¿no? Contaminada de esta vida. Y habla de eso, de la incertidumbre y sobre todo de la falta de esencia, porque da igual todo lo que hagamos o los esfuerzos a nivel material un poco, ¿no? En el samsara al final, con la muerte todo se pierde. Yeah, so there's just one life, right? So there's many lifetimes like that. Y esto es solo en una vida. Hay luego muchas vidas. So then you can think, if you give up your body every time, and then you pile up your bodies like all the bones of all the previous lifetimes, it's like more than the planet Earth, right? And then you think, what's the essence of this all, right? Si pudieras eso, apilar todos los esqueletos de tus cuerpos pasados en una montaña, esta sería mayor que el planeta Tierra entero, ¿no? Y la podrías contemplar y decir, bueno, ¿y todo esto para qué? And ¿Cuál then, es la esencia? Sí. and then you do the same things over and over again, right? So you think, what did I accomplish? What is that? Luego haces lo mismo, las mismas cosas, una y otra vez, y te puedes preguntar, bueno, ¿y qué es lo que he conseguido con todo esto? Yeah, so my father, he was not very spiritual or interested in Buddhism, right? But before he passed away, we had conversations about death and impermanence. It's quite interesting. I thought, oh, there's quite something for him, you know? And then we talked about past and future lifetimes, and he had quite a difficult life in his job the last few years, very difficult. And he was, then the whole company collapsed, and so it was very difficult. So then we talked about things like, next slide, he said, do I have to experience this all over again? That was his question, right? Por ejemplo, mi padre, ya os he comentado que no era una persona especialmente espiritual o creyente, desde luego no era budista, pero tuve la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión sobre la muerte y la impermanencia, lo cual me pareció algo muy positivo. Y mi padre tuvo una vida difícil, sobre todo en los años finales, muchos problemas con el trabajo, su compañía quebró y demás, y lo pasó mal. Y hablando de estos temas, él una vez me preguntó, ¿y voy a tener que pasar por todo esto otra vez? Y me parece que es una pregunta muy significativa, ¿no? Muy interesante. So yeah, that's kind of what samsara is all about, right? If you don't take a direction, then it's just the same thing over and over again. Y de esto va el samsara. Si no te anclas en una dirección adecuada, ¿no? Es dar vueltas, repetir una y otra vez lo mismo. But then I saw he had some interest and faith in Buddhism, because I said, are you not afraid of death and dying? Because actually I didn't know, but he passed away a few months later. And I didn't know he had cancer, but that's it. And then he said, no. He said, I have a son, he's a monk, he prayed for me. Pero en realidad, ¿sabes? Sí que tenía una cierta fe en el budismo, porque eso es mi padre, porque cuando tuvimos esta conversación, fue unos meses antes de su muerte, yo no sabía que él iba a morir, él ni siquiera tenía el cáncer diagnosticado, y yo le pregunté en esta conversación, ¿tú tienes miedo a morir? Y dijo, no. Y dijo, no, porque tengo un hijo budista, es un monje budista que va a estar conmigo. Yeah. So yeah, but yeah, you can see, samsara is very uncertain. You give bodies up again and again and again. And because you give bodies up, you take bodies again, right? That's the next point, right? El samsara es básicamente repetir lo mismo una y otra vez y seguir dando vueltas con incertidumbre, abandonar el cuerpo una y otra vez, y cada vez que abandonas un cuerpo tienes la necesidad de tomar otro, y esto nos lleva al siguiente sufrimiento. Yeah, so point number 4, right? 4, yeah. You have to take bodies again, right? So because of the karmic connection. Yeah.
the contaminated aspect of karma. Right? Claro, impulsado por ese aspecto contaminado del karma, por tu karma negativo, tienes que, igual que dejas los cuerpos, tienes que tomar cuerpos una y otra vez. Yeah, so that's that point, right? So give our bodies, take bodies. Bien, pues serían dos sufrimientos, ¿no? El de abandonar el cuerpo y el tener que tomar otro cuerpo. And then point number 5 is that you go from higher states to lower states. You know, that is, you can explain in the Chandakirti's supplement to the middle way, very famous text on emptiness. In the beginning, he talks a lot about compassion, and then is kind of, you know, this irrigation. I don't know if you haven't spent this irrigation wheel that there's water here and then. Yes, sí. Yeah. In the early days was these buckets, right? You know, so wheel with buckets. Sí, una noria. Yeah. Yeah. So then it's very difficult for the buckets to go up. It's very easy to go down. Right. Yeah. And then the buckets, when you go down, it just bangs against stones, you know. So that's kind of how Chandakirti actually explains that it's very difficult to get a higher rebirth, but very easy to get a lower rebirth. And then there's a lot of suffering. El siguiente de los sufrimientos, el quinto, sería, bueno, más que altibajos, en términos de renacimiento, sería que estamos constantemente yendo desde renacimientos superiores a renacimientos inferiores, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Chandakirti, en su texto Suplemento del Camino Medio, que es un texto que habla fundamentalmente de la vacuidad, pero que tiene una introducción, un capítulo inicial en el que explica este apartado, por ejemplo, y utiliza la imagen de la noria. La noria le cuesta mucho subir, pero cuando está arriba es muy fácil, una noria de riego, ¿no? Tradicional, imaginarla en un río, pues le cuesta mucho subir, pero cuando está arriba es muy fácil bajar, y luego cuando baja es fácil que se golpeen los cubos contra las piedras del río. Es decir, es muy difícil conseguir un renacimiento superior, luego es muy fácil caer a un renacimiento inferior, y en cuanto se cae hay mucho sufrimiento. Yeah, so that's kind of going from higher states to lower states of rebirth, right? Eso es pasar de estados superiores a estados inferiores de renacimiento. And yeah, we find it quite challenging, the animal realm and spirit realm and hell realm even more challenging. But yeah, there's just more beings in the animal realm than the human realm. So that's pretty clear. So then you can do the maths and see where do you spend most of your time in samsara. Puede resultar como un desafío, ¿no? Creer lo de los reinos, bueno, el reino animal es obvio, pero el reino de los espíritus, los reinos infernales y demás, pero si todo esto resulta muy complicado, simplemente haz la relación, ¿no? ¿Cuántos animales existen? Insectos, animales de todo tipo en el planeta, y cuántos seres humanos. Y si solo estas fueran las dos opciones de reencarnación, ¿cuántas probabilidades hay, por una cuestión de relación estadística, de reencarnarse como humanos si el número de animales es muchísimo mayor? Yeah, and then there's more spirits and more hell beings, but yeah, we didn't talk about it. Y luego hay todavía muchos más espíritus y muchos más seres infernales que animales, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yeah, for us it's a bit difficult because we lack the clairvoyance to see it, right? Es difícil ver esto mientras no tengamos algún tipo de clarividencia. But yeah, in the time of the Buddha, when there was one disciple, who would just find it very difficult to get motivated, and then Maudgayana showed him with his magical powers how the hell realms were looking like, and then straight away he became a very dedicated practitioner. Pero en el tiempo de Buda, por ejemplo, había un hombre que tenía mucha dificultad o era muy escéptico en cuanto a creer la existencia de esos reinos inferiores de sufrimiento, y entonces Maudgayana, con sus poderes de clarividencia y demás, le llevó a ver los reinos inferiores, y cuando echó un vistazo al sufrimiento, lo que estaba pasando allí, enseguida volvió a la tierra y tuvo una renuncia y un interés por practicar el orden. Yeah, so that's for us just difficult, right? Because our perception is very limited. Para nosotros es muy difícil tomar conciencia de esto porque nuestra percepción es muy limitada. Because we are so kind of grasping to the permanence of this body and
this life only, and so then of course these things are very difficult for us. Porque nos aferramos muchísimo solo a este cuerpo, a esta vida, cualquier cosa que trascienda, eso es muy difícil de concebir. But the more you contemplate it, the more your renunciation becomes genuine, right? Because you see it's not just this life, but it's an endless form of suffering constantly, right? So then if you have that insight, then your renunciation becomes much more genuine. Right? Pero cuanto mejor comprendas esta situación, más sólida va a ser tu renuncia. Porque cuando comprendas que no es solo los sufrimientos de esta vida los que quieres evitar, es un ciclo inagotable de sufrimiento y de incertidumbre que hay en el samsara. Es a eso a lo que estás sometida en el samsara. Cuando comprendes eso en toda su extensión, la renuncia que generas es mucho más profunda. Yeah, so that's point number 5, right? Este sería el punto número 5. Going from high to low. Pasar de renacimientos superiores a inferiores. Then the 6th one is you have to do it all alone. Y el 6º es que tienes que pasar por esto tú solo. Tú solo. There's no person who holds your hand if you go from this life to the next life, right? So there's no person who can comfort you or whatsoever. You just have to go alone. El sufrimiento lo experimentas en soledad. No hay nadie que te tome de la mano y te acompañe a la siguiente vida. Es un proceso por el que vamos a transitar solos. Yeah, so when we went to the death process, when consciousness is completely inside the body, then your connection with the external world of that life is finished, right? So then you're just all by yourself with your consciousness, and then you go to the next one. Cuando hicimos la meditación de las 8 disoluciones para vivenciar un poco el proceso de la muerte, hay un punto en el que la conciencia es completamente interior. Todos los sentidos han colapsado. Ahí no tienes ya ningún tipo de conexión con el exterior. Ahí estás absolutamente a solas contigo. Yeah, so the more you understand these types of suffering, the more there's this constructive mind, that's enough. I'm going to do something about this. Right? And then you move forward. Cuanto más comprendes estos estados de sufrimiento, más sólida es esa mente constructiva que dice, hasta aquí, ya está, ya tengo suficiente, quiero hacer algo. So that's important to know. It's not, if you contemplate these things and you think, oh, that's all too much, forget it. That's not very constructive. Right? Porque si contemplas todo esto y dices, buf, esto es demasiado, mucho rollo, lo siento, no quiero. Eso no es algo muy constructivo. But if you see, wow, this is serious samsara, right? So that's, I have to get out of this. Right? And then the mind becomes kind of, okay, what do I have to do? That's the constructive way forward. Okay, I have to practice morality. I have to eliminate afflictions. And then you go really a step forward. Right? So that's the purpose. And if you follow that purpose, then life becomes amazing because then you're in the process of eliminating this all. Right? Pero si lo contemplas pensando, tomando conciencia, wow, esto es serio, o sea, el samsara es algo grave, es algo serio. Tengo que hacer algo ahora que puedo. Esa mente es mucho más constructiva, mucho más saludable. Esa determinación que te dice, pues tengo que salir de aquí, como sea. Voy a dejar de seguir creando las causas para eso. Y inmediatamente, en la medida en la que tomes esa determinación, tu vida se vuelve mucho más significativa, porque estás viviendo para salir del samsara. Estás viviendo ya en el proceso de acabar con el sufrimiento, ¿no? No estás simplemente dando vueltas. Because then you see, okay, if I practice morality, I prevent negative karma from being created, right? Then I purify previous negative karma, and I subdue my mind, so I don't create new negative karma. And there you see, there you go. There you go the right direction. Si tomas la decisión de decir, bien, pues voy a practicar la moralidad, voy a dejar de generar karma negativo, por un lado. Por otro lado, dices, bueno, pues voy a purificar karma negativo, voy a intentar hacer acciones positivas que aumenten el karma positivo que voy acumulando. Con eso te aseguras que a partir de ella te diriges en la dirección correcta. So then these contemplations bring great benefit because you see what's happening and you're going to do something about it and you move in a direction. Por tanto, ves que estas contemplaciones pueden tener una consecuencia muy positiva, o el objetivo es producir esa mente constructiva que toma la decisión de elegir la dirección correcta, la dirección hacia la salida. And then you move and then you
you practice morality, you apply the antidotes, and then over time you understand ultimate reality to get rid of ignorance, and there you go. Y bueno, a partir de esta determinación, pues practicas moralidad, purificas, vas generando, aplicas los antídotos a las aflicciones, las vas reduciendo, al final llegas a tener una comprensión, una experiencia directa de la vacuidad, con lo cual eliminas la ignorancia y avanzas, ¿no? Acabas con el samsara. And then if you have a genuine form of renunciation, that's a realization, right? That's what you day and night, then you can achieve liberation even in three lifetimes, right? Y si tienes una forma de renuncia muy genuina, la renuncia en sí es un logro espiritual, es un estado mental que queremos conseguir, que está presente entonces día y noche constantemente. Con esa renuncia, con ese motor, puedes salir del samsara en 3 vidas. So the stronger your renunciation is, the stronger the effort becomes, right? Cuanto más fuerte sea tu renuncia, mayor será tu esfuerzo. So that's why the more you contemplate these points, the more you think, I have to get out of this. Cuanto más contemplas esos puntos, la idea es que con más determinación decidas, tengo que salir de aquí. Yeah, so that's kind of the purpose, right? That's why we try to meditate on these points again and again to generate a real genuine form of renunciation that pushes us, that motivates us to do something about it, right? Ese es el propósito por el que meditamos una y otra vez en estos puntos, porque queremos generar la renuncia, que resulte como es la base que genera esa motivación para hacer lo necesario para acabar con el samsara, para salir de esta situación. Yeah, sometimes it makes the mind a bit down if you contemplate this a lot, but there's a purpose behind that, right? A veces puede que te dé un poco de bajón, ¿no? Cuando contemplas estas cosas, pero sabes que hay un propósito detrás de ello. Because that motivates you to get rid of all these forms of suffering. Not just with some temporary suffering in your life, but samsara completely, right? Porque eso te motiva el contemplar estas cuestiones para acabar con todo tipo de sufrimiento, no solo los sufrimientos, las incomodidades y los problemas de esta vida, sino en todos los sufrimientos que se puedan experimentar en el samsara. So that's why it's important to have a very strong, genuine form of renunciation. Por eso es importante tener una forma de renuncia muy genuina y muy fuerte. Yeah, so let's, you want to do contemplation on these 6 points? Vamos a hacer ahora una meditación sobre estos 6 puntos que nos describo. Yeah, so before we start, first the 9-round breathing, right? And then concentration meditation as we did previously, and then the visualization and then the analytical meditation. Vamos a comenzar con la respiración en 9 rondas y luego contaremos las respiraciones en rondas de 1 a 10 para ejercitar la concentración. A continuación hacemos la visualización habitual y después pasamos a la meditación analítica. Yeah, so first the 9-round breathing exercise, right? So you start with the right index finger. But you also can do, if you like, you can, when you inhale, you can inhale the light, bright light, as all the blessings of the Buddha, so to say. Right? So you inhale. And then when you exhale, then you can imagine negativities, So it's kind of a purification aspect, right? You exhale kind of negative thoughts and negative things, right? So that's, you can do that also if you like. Con esta respiración de 9 rondas, que comenzamos con el índice de la mano derecha, bloqueando el orificio izquierdo, si quieres puedes añadir una pequeña visualización que tiene que ver con el aspecto de purificación. Cuando inspiras luz muy brillante, muy pura, que simboliza las bendiciones de todos los Budas, y cuando expiras, sueltas todas tus negatividades, cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier limitación, y haces eso con cada ronda de respiración. Yeah, okay, so first the right index finger blocking left. Primero con el índice de la mano derecha, bloqueando el orificio izquierdo. Yeah, so 3 times right. 3 veces.
Then when you're done, then change the finger. Right? Cuando acabes, cambias de mano. And then when you're done, then both nostrils, right? Cuando acabes, respira a través de los dos orificios. Yeah, so then we do the concentration meditation, right? So count the breath from 1 to 10. Instead of counting, make sure whenever a thought comes up, not to pay attention and bring your mind back. Counting with the breath, right? Yeah, so also do that for about a minute or two. Practicamos ahora la concentración, emplazando la atención en la respiración, contando en rondas de 10. Asegúrate de que en el primer instante en el que te distraes, en el que tu mente se separa del objeto, no sigues ese pensamiento y sencillamente devuelves la atención a la cuenta de la respiración. Vamos a hacer esto durante un par de minutos. So then when the mind is settled down a bit, then in front recall Sakyamuni Buddha, right? And surrounding yourself, countless sentient beings, undergoing the various types of suffering as we just discussed, the different realms, up and down, again and again, without end. And then make strong requests to the Buddha in front, and request for blessing and inspirations, right? First of all. Yeah. Ahora recuerda a Buda frente a ti, trata de visualizarlo y siente que a tu alrededor están todos los seres que existen, todos atrapados en el samsara, sometidos a los sufrimientos que ya hemos descrito, dando vueltas, vagando sin ningún control. Trata de generar una motivación positiva a partir de sentir su sufrimiento y con esa determinación, con esa motivación tan altruista, hacemos esta petición a Buda. And then the Buddha is very pleased with your intention and then bestows the purification of the white light, right? So you can do the same purification as we did before. Yeah, to the crown of your head and all beings. That purifies all negative karma.
and pacifies all obstacles, right? In particular, the obstacle that prevents us from realizing the initiation, right? Yeah. Buda está muy contento con ese ruego tuyo y te concede su purificación en forma de rayos de luz blanca, muy radiante, que te alcanzan a ti y a todos los demás seres a través de la coronilla, y como hemos hecho antes en las visualizaciones, de arriba a abajo van expulsando, llenándote de luz, y a medida que te llenan de luz, expulsan cualquier tipo de limitación, de carga, de karma negativo, de obstáculo que tengas para conseguir la felicidad que deseas, y en especial cualquier obstáculo que te impida conseguir la comprensión profunda de la renuncia sobre la que estamos trabajando ahora. Vamos a hacer esto durante un minuto. And I think you completely filled with this white nectar light, with the pacified obstacles and purified. Siente que esta luz, este néctar blanco, te ha llenado por completo y cualquier limitación, cualquier dificultad ha sido purificada. And then again, with the same intention, make request to the Buddha, and this time the yellow light comes, right? Fills your whole body. And by that, you get the insights into real genuine renunciation, right? So you get a feeling of that by receiving this yellow light. Yeah, that's what we do for about a minute. Con la misma motivación, repites este ruego a Buda, ahora para que te conceda los logros necesarios para realmente generar la renuncia. Y Buda inmediatamente emana rayos de luz dorada desde su corazón, que de la misma forma que antes te alcanzan a ti y a todos los demás en la coronilla, te inundan por completo. Trata de sentir estas bendiciones y cómo tu mente se prepara gracias a ellas para tener una comprensión muy profunda, muy directa de la renuncia. And then you think you filled with this yellow nectar light, right? And your mind is completely, understanding this form of renunciation. Siente cómo te ha llenado esta luz y tu mente está ahora preparada para comprender realmente la renuncia. And then we do the analytical meditation, right? Ahora pasamos a la meditación analítica. So first aspect, the uncertainty, right? See over different lifetimes, think about the story of Shariputra, that he saw this father being born as a fish, and they just eat the flesh of the father, so to say. And then their mother was born as a dog. They give the bones of the father of the fish to the dog, and then they carry the child, and the child is actually an incarnation of their worst enemy of the previous life, right? So you can look at that, or you can look at how things are very uncertain, right? Very easy with a pandemic, or war just starts, or the whole country just collapses because of a poop or whatsoever. So see, things are very uncertain in samsara over lifetimes. What is your worst enemy now
might have been your dearest friend in the previous lifetime. It's completely things become completely upside down. Right? So, and even in one lifetime, we see that with the pandemic and things changing all the time. So see how uncertain samsara is. Right? Yeah. Comienza contemplando la incertidumbre en el samsara. Puedes recordar, si te resulta útil, la historia que hemos comentado de Shariputra, cuando vio a esta pareja con su hijo, que estaban comiéndose un pez, que era la reencarnación de su padre, cuyas raspas tiraban al perro, que era la reencarnación de su madre, mientras sostenían a su bebé en brazos, que era la reencarnación de su peor enemigo. Como de una vida a otra las situaciones pueden cambiar absolutamente y hay una total incertidumbre sobre lo que podemos esperar. O puedes aplicarlo también a la vida misma y a la situación del planeta actual, como todo puede cambiar de la noche a la mañana. Puede desatarse una guerra, puede haber un desastre climático. Piensa en lo que ocurrió durante la pandemia. Hay una enorme incertidumbre mientras sigamos en esta situación samsárica que hace impredecible lo que vaya a pasar en el futuro, tanto en esta vida como en las vidas siguientes. Trata de reflexionar sobre esto durante un minuto. And yeah, most of things very uncertain, but also whatever you do, it's kind of there's no real satisfaction to be gained, right? And then you have to give up your body, take bodies again. You know, we have had countless bodies, you know. But what did we accomplish? You know, constant the same stuff over and over again without any essence, right? So actually, there's no real essence in this all. Just try to analyze these points yeah, of course, no satisfaction, giving up bodies, taking bodies again and again without satisfaction, and just working hard, but there's no real essence in this all, right? So analyze that also for about a minute or two. Además de la incertidumbre, está el hecho de que no podemos encontrar satisfacción plena con nada que hagamos. Y además, al final de cada vida hay que abandonar el cuerpo y luego hay que tomar otro cuerpo, y así una y otra vez. No solo no se encuentra satisfacción en la vida que se tiene, con independencia de lo que se haga, sino que estamos sometidos a ese ciclo de renacimientos y a abandonar el cuerpo, tomar otro cuerpo de nuevo, con todo el esfuerzo y las dificultades que eso implica, sin conseguir nada definitivo, nada en esencia, no se consigue nada con eso, es simplemente dar vueltas y más vueltas. Puedes tratar de reflexionar ahora sobre estos 3 puntos durante el próximo minuto.
Then we go from higher rebirths to low ones, right? It's very easy to fall down in the lower stage of rebirth. And once there, we very constant, more forms of suffering make to come. Very difficult to get out. And then also think that all these aspects of dying, being reborn, so all you have to experience alone, right? So try to, analyze these 2 points also for about a minute or two. Y ahora considera que después de un renacimiento superior, al final caemos en un inferior. Y es muy fácil caer una vez se ha tenido un renacimiento de este tipo. Hay mucho sufrimiento implicado y es muy difícil salir. Es muy difícil volver a tener otra situación de vida más agradable. Estamos sometidos constantemente a ese subir y bajar. Y además es un proceso por el que transitamos en soledad. No hay nadie que nos pueda acompañar en estas transiciones. Trata de considerar también estos dos elementos durante un minuto. And then try to come to a conclusion, right? That sees that, this uncertainty and going to the different realms, giving our bodies and the same hassle over and over again, without end, right? It just all happens to us beyond our control, you see. So there's no real essence in this all. Try to first of all come to that kind of conclusion and focus on that for about half a minute. Trata de llegar a la conclusión de que desde esta condición de incertidumbre, sin ninguna satisfacción definitiva, teniendo que abandonar y tomar cuerpos una y otra vez, pasando de renacimientos superiores a inferiores de forma constante y haciendo todo esto en soledad, al final no se consigue nada. Al final es simplemente un dar vueltas y repetir una y otra vez lo mismo, sin esencia, sin nada que sea definitivo y satisfactorio. En última instancia, trata de llegar a una conclusión en esos términos durante el próximo minuto. Then make a promise for yourself that from now on, you're going to practice morality. From now on, you're going to purify your mind and subdue your mind, apply the antidotes to the afflictions, and walk towards liberation, right? So, make that kind of promise or determination for yourself and focus on that for about half a minute. Y ahora puedes generar la promesa personal o el compromiso personal para, a partir de ahora, practicar la moralidad, purificar karma negativo, aplicar antídotos a las aflicciones para poder controlar la mente y trabajar así hacia la liberación. Trata de generar esa determinación personal durante medio minuto.
So, stop. Bien, vamos a dejarlo aquí. Yeah. If we go back to the foundation of vocal qualities, then we know where we are. Right? So the foundation of vocal qualities is a very good prayer to recite on a daily basis if you have time, because it gives you a complete overview of the LAM RIM, verse by verse. Yeah, so there it says, led by this pure thought, meaning the pure thought of renunciation, mindfulness, alertness, and great caution arise. So great caution is conscientiousness. Yeah, you know that in Spanish also German. No, it's not necessary, but we have a word for that. Yeah. Okay. So, so mindfulness, alertness, great caution arise. The root of the teaching is keeping the pratyamokya vows. Yeah, so that kind of indicates the importance of morality. Please bless me to accomplish this essential practice. Volviendo al texto del fundamento de las buenas cualidades, es una oración muy buena, muy recomendable para recitar cada día, porque estructura de manera muy resumida cada uno de los temas del LAM RIM, de forma que siempre puedes saber ubicar el tema que estés trabajando dentro del texto. Por ejemplo, ahora, si nos fijamos en la siguiente estrofa, guiado por este pensamiento puro, es decir, por la renuncia, surgen la atención, la alerta y una gran cautela. Lo de cautela hace referencia, no hay una palabra única en español para traducirla, pero se refiere a la cautela respecto a nuestros actos, el ser escrupulosos, ser conscientes siempre de evitar cualquier acción negativa. Hace referencia. Página 23. Yeah, so that because we see the suffering of samsara in that second verse, right, on that page 23, right? And then the method to get out of it is based upon morality, which is in the third verse on that page 23, right? En esta página, bueno, o en estas estrofas, se habla de, a partir del reconocimiento del sufrimiento del samsara, de la necesidad de generar renuncia y de aspirar a la liberación, y eso lo tenemos ahora mismo en la página 23. También cuando habla aquí en la tercera línea de la raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual, los votos patrimonios que están hablando. Yeah, so that talks about the suffering, right? The second verse, and then how to get out in the third verse, right? La segunda estrofa habla de el sufrimiento, la tercera estrofa de cómo salir del sufrimiento. Yeah. So then the third verse also indicates the three higher trainings. El tercer verso, la tercera estrofa también indica o habla de los 3 entrenamientos superiores. So that means that in order to eliminate suffering of samsara, you have to eliminate afflictions, right? Es decir, para eliminar el sufrimiento del samsara tienes que eliminar las aflicciones. Yeah, so that's a very important aspect to understand first. Right? Eso es un aspecto muy importante que debemos entender. And then also important to understand that these afflictions are rooted in ignorance. Y hay que entender también que las aflicciones parten de la ignorancia. Yeah, so remember the first day when I said I count to 3 and everybody gets angry, and then people didn't really get angry. But then I try to talk about your glasses or your hair or what you're wearing, and then the eye comes up and it's very easy to get angry. ¿Recordáis cuando os dije al principio del retiro, si ahora os digo, venga, 1, 2 y 3, enfadaos? No te puedes enfadar. Pero si empiezo a criticar vuestro pelo, vuestras gafas, vuestra forma de vestir, lo que sea, enseguida surge esa sensación, el ego, ¿no? El yo, ¿cómo te atreves? Y enseguida, después de eso, la aflicción ya está presente. And with attachment is also very similar, right? If I remember when I was very young and fighting over a piece of food with my brother or something, and my mother cooked one day something nice. So then it's kind of, I want this piece, you know? So the I comes up, and then you have this strong attachment, right? Or I don't like this, or I like that. You know, also there, the desire also, this is a sense of self. Right? Con el deseo ocurre lo mismo. Yo recuerdo cuando era niño y luchaba con mi hermano para conseguir el último bocado de alguna comida muy rica que hubiera cocinado mi madre, ¿no? Y es como, yo lo quiero para mí.
¿no? Y lo mismo con algo que no quieras, ¿no? Uf, no quiero esto. Siempre hay una sensación de yo muy sólida, muy presente. So we have to realize that this is a little bit more challenging aspect, right? As it's challenging from beginning to end almost, right? But this is a little bit more challenging because how the I appears, the question is, does it exist the way it is? Y ahora un aspecto más complicado, más complejo de entender, aunque en realidad todo esto es muy complejo de entender. Cuando surge esa sensación del yo, nos preguntamos, ¿el yo existe tal y como aparece, tal y como lo siento o lo percibo? Does it exist the way it appears or not? ¿Existe tal y como aparece o no? That's the question, right? Esa es la pregunta. Because it appears very solid without dependence, right? Porque parece como algo muy sólido sin ninguna dependencia de nada más. But your body and your mind are independent, right? Pero tu cuerpo y tu mente dependen de cosas. So does it make sense or not? ¿Esto tiene sentido por ahora? So this I that appears very solid without dependence, and then we get angry, and then we get a desire. But actually, if you look in your body, from the tip of your toe, your legs, your upper part in your body, where is it? Este yo que se siente de forma tan sólida, tan tangible casi, ¿no? Yo estoy aquí, yo existo, yo me enfado, yo deseo, yo. Búscalo en tu cuerpo, desde la punta del pie hasta la coronilla, a ver si encuentras. Oh, in your mind, you see your mind is constantly changing from one thought to the other, and one perception, one feeling, one idea. Is there any solid I to be found in the mind? O en la mente, busca ese yo tan sólido en tu mente. La mente que está cambiando de forma constante, pasando siempre de un pensamiento al siguiente, sin solución de continuidad. ¿Dónde puedes encontrar o ubicar ese yo exactamente en tu consciencia? So then, yeah, this will take a few decades. Esto nos va a llevar unas cuantas décadas. Yeah. You have to be prepared, right? Yeah. Así es que, bueno, prepárate. Yeah. But then you eventually will see this solid I, right? That's the cause for these afflictions to arise. That's the first step to see it, right? El primer paso aquí a comprender es que este yo que se siente tan sólido es la raíz de las aflicciones. Es el germen para que surjan las aflicciones. So that's different. And then you have to realize, does it exist the way it appears? Y entonces tienes que comprender, ¿esto existe de la forma en la que parece existir, en la forma en la que se aparece? Because the way it appears, it causes problems. Porque la forma en la que aparece nos causa problemas. Yeah. So that's kind. And then eventually you see with wisdom, you see that it's not there. Y luego, finalmente ves, aplicando sabiduría, que realmente no está ahí. Yeah. So that's what we call emptiness. A eso llamamos vacuidad. So emptiness doesn't mean nothingness, right? La vacuidad no significa la nada. So it's empty of something. Empty of what? Empty of an inherent self. Empty of from its own side existing self. Vacuidad, vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de un yo inherente o un yo autoexistente. So first we have to know how this I appears, right? Otherwise we cannot say we empty of it. Primero tenemos que reconocer cómo aparece ese yo, porque de otro modo no podemos negar la existencia de ese yo tal y como aparece. Same as when I tell you this room is empty of an elephant, then if you don't know what an elephant is, then you don't understand what I'm talking about, right? Si yo os digo, esta habitación está vacía de tener un elefante. Si no sabéis cómo es un elefante, no vais a entender de qué está vacía la habitación. Vale. Yeah, so that's okay, finished. Okay, next topic. Siguiente tema. Yeah. Easy. Yeah. We come to that more tomorrow morning, emptiness. But yeah, it's a part of the middling scope also a little bit.
Because you have to realize that this I does not exist the way it appears. Right? So that means you see the lack of this I, or the absence of this I, or the emptiness of this I. Right? Hay que entender que el yo no existe de la forma en la que lo vemos o lo sentimos, en la forma en la que aparece. Eso nos permite comprender la ausencia del yo, tal y como lo sentimos. So that's kind of the wisdom, right? A higher training of wisdom, as we call it. Esto es la sabiduría, esto es a lo que nos referimos con el entrenamiento superior de la sabiduría. Yeah, so that's kind of a mind that sees the absence of, or we empty of this inherent I, right? Es la mente que ve o que comprende que estamos vacíos de o ausentes de ese yo inherente. So then you eliminate ignorance. Y así eliminas la ignorancia. Same, we talked about the train example here, right? A few days ago. That afflictions are not in constant reality. Yeah. And you in the train, and you think you're moving, Yeah. but then you see the platform, and then your friend says, we're moving, right? You don't believe it anymore because you saw reality. So in a similar way, if you realize emptiness, then you don't believe ignorance anymore. Cuando comprendes la vacuidad, dejas de creer en la ignorancia, por así decir, ¿no? El proceso es el mismo que se produce, ya dimos el ejemplo, cuando estás sentada en el vagón del tren, tu vagón está quieto, pero el vagón de al lado empieza a moverse, la sensación es que tú te estás moviendo, ¿no? Pero miras en la plataforma de al lado y entonces ganas la perspectiva y dices, no, el que se mueve es el vagón de al lado, yo sigo quieto. Esa comprensión de la realidad inmediatamente evapora la ignorancia en ese caso, ¿no? Pues aquí el proceso es el mismo. So that's kind of the wisdom realizing emptiness is eliminating ignorance. Right? La sabiduría que comprende la vacuidad elimina la ignorancia. Yeah, so that's the higher training of wisdom. Este es el entrenamiento superior de la sabiduría. Yeah, so you need to develop that in order to eliminate ignorance, right? Necesitas desarrollarlo para eliminar la ignorancia. Because if you want to eliminate afflictions, you have to eliminate ignorance, because all those afflictions are rooted in this ignorance, as we saw, right? Si quieres eliminar las aflicciones, tienes que eliminar la ignorancia, dado que las aflicciones parten de la ignorancia, están enraizadas en ella. Yeah. So that's what you need. You need a higher training of wisdom. Eso es lo que necesitas, el entrenamiento superior de la sabiduría. So in order to get to the higher training of wisdom, you need a very stable mind to be able to meditate, right? Para conseguir el entrenamiento superior de la sabiduría necesitas una mente muy estable que puedas utilizar para meditar. Yeah, because if you sit meditating and you think going back home and have your own homemade paella and things like that, then you cannot really realize emptiness, right? Bueno, porque si te sientas a meditar y te distraes con cualquier cosa, pensamiento que surja, no puedes comprender la vacuidad. So you need concentration, right? So that's the higher training of concentration. Necesitas concentración. Y esto es el entrenamiento superior de la concentración, el segundo. And in order to concentration, as we already trained, we see two mental factors are important, right? Alertness and mindfulness. If you get distracted, you be alert, and with mindfulness, you bring your mind back, right? Y el tercer entrenamiento superior, para conseguir esa concentración, necesitas dos factores mentales que son los que estamos aplicando en nuestras meditaciones, y es el factor mental de la alerta o vigilancia que detecta en cuanto la mente se ha distraído, y luego necesitas el factor mental del recuerdo o mindfulness, que sirve para recordar cuál es el objeto sobre el que estás familiarizándote y regresar la atención a tu objeto de meditación. So that's clear. For concentration, you need those two mental factors, right? Está claro, para la concentración necesitamos estos dos factores mentales. So then you have to train in those two mental factors to make them stronger, right? Tienes que entrenarte en estos dos factores mentales para hacerlos cada vez más fuertes. And for that purpose, we have the higher training of morality. Y para ese propósito tenemos el entrenamiento superior de la moralidad, el tercero. Because when you practice morality, yeah, the high training of morality, you think, okay, I should not do this, right? I should not engage in this negativity. So there's alertness there. And with mindfulness, you remember your intention not to harm others, right? So that's kind of morality trains in these two mental factors. ¿Por qué con la moralidad, con la práctica de una conducta moral,
estamos entrenando constantemente estos dos factores mentales. Antes de cometer algo perjudicial, con alerta, con vigilancia, dices, no quiero hacer esto. Lo detectas antes de hacerlo. Y luego, aplicando el recuerdo, dices, recuerdas el motivo, ¿no? Y es el que no quiero causar sufrimiento a nadie. Estás practicando estos dos factores mentales constantemente. So that means if you, for example, take a commitment not to engage in the 10 non-virtues, right? Or you take the 8 Mayana precepts, or you take the vows for a layperson, right? So then if you have those vows, then you, as soon as you're in the danger of breaking it, you have this alertness, oh, be careful, right? I shouldn't do this because I promised not to do this. So then you can see, you constantly train alertness and mindfulness. O por ejemplo, si tomas algún tipo de voto, ¿no? Si tienes el compromiso de no cometer las 10 acciones negativas, o si tomas los 8 preceptos Mahayana, o si tomas los votos de liberación personal, aplicas a partir de ese compromiso, por ejemplo, con los 8 preceptos Mahayana durante el día, pones activas la alerta o la vigilancia, y cuando veas que hay como el peligro de romper alguno de esos preceptos, enseguida lo detectas. ¡Ey! Cuidado, que no quiero meter la pata. ¿Por qué? Ahí aplicas el recuerdo, pues porque he hecho la promesa de que voy a mantener este tipo de conducta. Y de esa forma no solo practicas la moralidad y mantienes los preceptos, sino que estás trabajando constantemente estos dos factores mentales. Yeah, so it's same if you cut a tree, you have to have your feet stable on the ground, which is kind of similar to the higher training of morality. You have the stable hands of concentration, holding the axe, right, with the higher training of concentration, and then the sharpness of the high training of wisdom. You cut the tree of ignorance. Yeah. La imagen es para cortar un árbol, el árbol de la ignorancia. Necesitas unos pies bien estables en el suelo. Esa base te la da la moralidad. Y luego necesitas unas manos muy fuertes y muy estables para sujetar el hacha. Y eso te lo da la concentración. Y luego el hacha tiene que estar muy afilada. Y el filo del hacha es la sabiduría de la vacuidad. Y con eso cortas el árbol de la ignorancia. So then you see with the 3 higher trainings, you're able to cut ignorance, right? Así ves que con los 3 entrenamientos superiores puedes cortar la ignorancia. Yeah. And that's exactly what it says in that verse, right? Led by this pure thought, meaning the thought of renunciation, mindfulness, alertness, and great caution arise. The root of the teaching is keeping the prajna arise. Eso es exactamente lo que dice en esta estrofa, la tercera de la página 23. Guiado por este pensamiento puro, la renuncia, surgen la atención, la alerta y una gran cautela, refiriéndose a estos dos factores mentales. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. So that's what that verse means, right? To practice the 3 higher trainings in order to get liberated from samsara. A eso se refiere esta estrofa, a la práctica de los 3 entrenamientos superiores para liberarse del samsara. Yeah. So yeah, that's our future. Ese es nuestro futuro. Practice morality, get some concentration, realize emptiness. Yeah. Practicas moralidad, consigues una buena concentración, comprendes la vacuidad y arreglado. Yeah. So we can have a break now. Hala, a descansar. Easy. Okay, so let's have a break. 20 minutes, no? Vamos a tener un descanso de 20 minutos Yeah, 12 o'clock we start. y regresamos a las 12 en punto.